vamos a ver la corteza suprarrenal y médula suprarrenal, ¿no? Las hormonas que la producen y sus funciones. La próxima clase, el lunes o martes que me toque con ustedes, estamos viendo el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, tanto testicular, ovárico y la hormona de crecimiento. Entonces, ahora son 2 clases, el lunes o martes son 3. Ojo, para asistencia, esta clase vale como para 2, acá adelante o acá. Okay. Los lunes y martes son 3 clases, valen como 3. Puede faltar solamente el 30%. Es decir, 3 clases, ¿no? Si han faltado 4 o más, ya no tienen derecho a dar el examen. Está grabado, no me mira a mí. Bien, entonces miren, vamos a recordar rápidamente la histología de la glándula suprarrenal. Tiene 2 grandes sectores, la parte central, la médula y la corteza. ¿Okay? La corteza tiene a su vez 3 regiones. La región más periférica, la zona glomerular, la zona media, fascicular, y la zona más interna, reticular. Cada una de estas regiones produce una determinada hormona. Por ejemplo, la zona glomerular, que es la más externa, produce mineralocorticoides, y principal la aldosterona. La zona fascicular y reticular producen cortisol y andrógenos o en general hormonas sexuales y glucocorticoides. El principal glucocorticoide es el cortisol. La corteza más o menos equivale al 80% de la masa celular, ¿no? Y la médula 20%. ¿Qué hormonas regulan la producción de estas 3 hormonas? Mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales. Ahí tenemos a la izquierda el sistema renina-angiotensina aldosterona y la ACTH. Miren, la ACTH actúa sobre estas 2 zonas, fascicular y reticular, es decir, están regulando la producción de cortisol o glucocorticoides y hormonas sexuales. Pero la zona más externa, la glomerular, no es regulada por la ACTH o por la hipófisis, ¿no? Porque quien produce la ACTH es la hipófisis. Entonces no la regula. ¿Quién la regula? El sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces la producción de aldosterona o de mineralocorticoides es independiente de la hipófisis. La hipófisis nada tiene que ver aquí. Este fenómeno fisiológico nos permite explicar las enfermedades que se pueden dar a nivel de la glándula suprarrenal. Y es lo que se llama la insuficiencia suprarrenal primaria, cuando se daña la glándula periférica. En endocrino hablamos de lesión primaria cuando se afecta la glándula periférica. Lesión secundaria cuando se afecta la hipófisis y lesión terciaria cuando se afecta el hipotálamo. Por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Si se afecta la tiroides, hablaremos de una lesión primaria. Si se afecta la hipófisis, lesión secundaria, y si se afecta el hipotálamo, lesión terciaria. ¿Okay? Entonces, cuando existe una insuficiencia suprarrenal primaria, se va a afectar la glándula suprarrenal y secundaria la hipófisis. Es decir, si se afecta la hipófisis, no voy a producir ACTH. No hay esta hormona en ACTH. En cambio, si se afecta la glándula suprarrenal, no voy a producir ni mineralocorticoides, ni glucocorticoides, ni andrógenos. Ambos son insuficiencias suprarrenales. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos clínicamente una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria? Dicho de paso, van a haber también alteraciones por el exceso de producción de estas hormonas, ¿no? Acá estamos en insuficiencia suprarrenal, hablamos de defecto de producción. Pero ¿qué pasa si esta corteza suprarrenal empieza a producir gran cantidad de cortisol? Entonces hablaremos del hipercortisolismo o síndrome de
push, cuando se incrementa la producción de cortisol. ¿Qué pasa cuando hay un tumor en la suprarrenal, en la zona glomerular, un tumor que proviene de la zona glomerular y produce aldosterona, grandes cantidades de aldosterona? Entonces voy a hablar de un hiperaldosteronismo, un tumor productor de aldosterona. Eso es por eso. Oye, entonces, la importancia de saber cómo se regulan las hormonas es justamente porque eso nos va a ayudar a entender, distinguir las patologías, ¿no? La insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Entonces, por ejemplo, voy adelantando el efecto de la aldosterona. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona? ¿Dónde actúa primero la aldosterona? Es una hormona que va a actuar aquí. Es una hormona que va a actuar a nivel del tubo contorneado distal y tubo colector, a esos dos niveles. ¿Qué va a hacer a ese nivel esta aldosterona? Va a absorber sodio y agua y va a eliminar potasio a nivel pulmonar. O sea, pierde potasio por orina, pero absorbe sodio y agua a la sangre. Entonces, si yo no tengo aldosterona o mi aldosterona está muy baja, entonces ya no voy a absorber agua ni sodio. Es decir, que es lo que clínicamente se va a expresar como hipotensión. No hay agua y sodio, hipotensión arterial y hiponatremia. Hiponatremia con hipotensión arterial. Pero como no hay aldosterona, tampoco podría eliminar potasio en la orina. Entonces voy a empezar a retener potasio y eso clínicamente se conoce con el nombre de hipercalemia. Entonces una deficiencia de aldosterona me va a dar disturbios electrolíticos, hiponatremia con hipercalemia y hipotensión arterial. A eso voy a unir las manifestaciones del cortisol y andrógeno. Pero solamente estoy tomando el mineralocorticoide por ejemplo. Cuando hablo de una insuficiencia suprarrenal primaria, hemos dicho que las tres hormonas van a estar deficitarias. ¿Y qué pasa cuando hablo de una insuficiencia suprarrenal secundaria? Cuando se afecta la hipófisis y ya no hay ACTH. Si no hay ACTH, se altera la producción de solo de estas dos hormonas, glucocorticoides y andrógenos. Disminuye. ¿Pero se afectará a mineralocorticoides? No. Porque los mineralocorticoides no son reguladas por la hipófisis, por la ACTH. Esa es la diferencia entonces, ¿no? Entonces un paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria, en el cual está dañado la hipófisis, no va a tener hipotensión arterial, no va a tener hiponatremia y no va a tener hipercalemia. En cambio, en una insuficiencia suprarrenal primaria, donde está afectada la glándula suprarrenal, sí lo va a tener porque no va a producir mineralocorticoides. Miren, ese simple hecho fisiológico nos permite distinguir una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria. Estas tres hormonas, mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales, todas, ¿no?, vienen de un mismo predecesor que es el colesterol. Por tres vías metabólicas distintas se van a formar estas tres hormonas que produce la corteza suprarrenal. La médula suprarrenal, ¿no?, produce otras hormonas, ¿no? Esta médula suprarrenal va a producir las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y lo vamos a desarrollar más allá. Entonces, aquí no vayan a pensar porque solo la aldosterona tiene efecto mineralocorticoide. También la corticosterona y la desoxicorticosterona. Todas estas tres son mineralocorticoides. El cortisol, el desoxicortisol son glucocorticoides. De hecho, que el que tiene más efecto glucocorticoide es el cortisol. El más efecto mineralocorticoide es la aldosterona, ¿no? Y por el otro lado, las hormonas sexuales. Ahora, las hormonas sexuales, el principal origen no es la glándula suprarrenal, ¿no? ¿Dónde se producen las hormonas sexuales principalmente? ¿En qué órganos?
¿Quién sabe? ¿Dónde se producen las hormonas sexuales? Acá es una ínfima parte de hormonas sexuales que sintetizan las suprarrenales. Las gónadas. Los testículos en el hombre producirán andrógenos. El principal andrógeno es testosterona. En la mujer, los ovarios va a producir estrógenos y progestágenos. Entonces, la principal fuente de hormonas sexuales son las gónadas. Las suprarrenales aportan una ínfima cantidad. Así que, cuando la suprarrenal se afecta, y no hay hormonas sexuales, y las gónadas están funcionando, clínicamente no se expresa, porque esto aporta muy poco a la producción total de. Entonces no va a haber clínica por este defecto. Miren, acá tenemos los esteroides que produce la suprarrenal y acá están los esteroides sintetizados en laboratorio, sea son utilizados como medicamentos o fármacos. ¿Sí? El cortisol es utilizado como el fármaco, o mejor dicho, como el cortisol natural, y sirve de comparación para los otros tipos de esteroides. En la primera columna está la concentración plasmática, en la segunda la cantidad promedio que se secreta al día, y las dos últimas está qué actividad tiene ese esteroide. ¿Tiene actividad glucocorticoide o tiene principalmente actividad mineralocorticoide? Entonces, como el cortisol es el principal y se utiliza como comparación, por convención se le pone como actividad glucocorticoide 1 y mineralocorticoide 1. Y de ahí se compara el rango. Por ejemplo, vamos a comparar con la aldosterona. La aldosterona tiene un efecto glucocorticoide de 0.3, menor que el cortisol, ¿no? La tercera parte. En cambio, miren su efecto mineralocorticoide, tiene 3000 veces más que el cortisol. Entonces es un esteroide, básicamente un mineralocorticoide. La corticosterona, ¿no? Tiene la tercera parte del efecto glucocorticoide y 15 veces más el efecto mineralocorticoide. Entonces ese también será un mineralocorticoide, ¿no? La desoxicorticosterona, lo mismo, tiene un poquito de efecto glucocorticoide, pero tiene más efecto mineralocorticoide. Entonces estos tres últimos fármacos son mineralocorticoides. De los tres, quienes tienen más potencia mineralocorticoide, la aldosterona. Por eso ese es el principal mineralocorticoide. Y acá están ya los sintéticos, lo que utilizan como fármacos para el tratamiento, ¿no?, de diversas enfermedades. Miren aquí, la cortisona tiene casi efecto glucocorticoide, mineralocorticoide va por ahí, ¿no? A predominancia de efecto glucocorticoide. La prednisolona, principalmente efecto glucocorticoide. Lo mismo va a pasar con la metilprednisolona y dexametasona, es que estos no tienen efecto mineralocorticoide, solo son efectos glucocorticoides. Y acá tenemos un fármaco, ¿no?, el fluorocortisona o fluorocortisona, que tiene básicamente efecto mineralocorticoide. ¿Okay? Entonces, cuando yo quiero un fármaco con efecto principalmente glucocorticoide, utilizaré uno de estos 4 fármacos. Si quiero un efecto mineralocorticoide, utilizaré este. En el ejemplo que hemos mencionado, la insuficiencia suprarrenal, ya sea primaria o secundaria, para el tratamiento tenemos que dar cortisol. Hormonas sexuales no damos porque la principal vía de producción no es la suprarrenal, ¿no? Damos tratamiento para la deficiencia de cortisol y para la deficiencia de la aldosterona, los mineralocorticoides. Entonces, usualmente somos la prednisona, que no está aquí, que es un fármaco básicamente glucocorticoide, pero se parece, ¿no?, a la cortisona. Tiene ambos efectos, mineralocorticoide y glucocorticoide, pero su principal efecto de la prednisona es glucocorticoide. Entonces lo utilizamos para suplementar el cortisol que le falta.
Y ese otro efecto que tiene esta prednisona, efecto mineralocorticoide, sirve para tratar también la deficiencia de aldosterona. Entonces, usualmente en una insuficiencia suprarrenal no uso un mineralocorticoide exclusivo. Usualmente con un glucocorticoide que tiene un poquito de efecto mineralocorticoide es suficiente para tratar la insuficiencia suprarrenal. Hay casos, sí, en el cual dando prednisona, que es un glucocorticoide con algo de efecto mineralocorticoide, no se soluciona el problema. El paciente sigue hipotenso, sigue con hipernatremia, sigue con hipercalemia, ha mejorado sí, pero no completamente. En esos casos podemos añadir ya al tratamiento de la prednisona un esteroide de efecto básicamente mineralocorticoide, como es el fluorocortisona. Tanto la ACTH como el cortisol tienen una secreción pulsante durante las 24 horas. No es constante, va variando de minuto en minuto, ¿no? De hora en hora. Durante las 24 horas, ¿no?, se va secretando el pico. Y tiene unos picos más elevados en dos momentos del día, que es en la mañana, 8 a 12, y el otro pico es de 4 de la tarde, ¿no?, a 8 de la noche, ¿no? Entonces los picos usualmente es 8 y 4 de la tarde. Y es los momentos en el cual se produce la máxima producción de cortisol. ¿Y en qué momentos es mayor? En la mañana, 8 de la mañana. Esto es importante porque cuando uno quiere diagnosticar, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal, vamos a tomar la muestra, no en cualquier momento, vamos a tomarlo en aquel momento de máxima producción de cortisol. Y eso es 8 de la mañana, 6 de la mañana. Podemos tomar una muestra de cortisol. Se supone que en ese momento tengo la máxima producción. Y si eso no demuestro, entonces pues este paciente está con insuficiencia supra. La CTH tiene la misma secreción pulsátil y sigue un ritmo circadiano, es decir, depende de un horario. Usualmente máximo pico en la mañana, 6-8 de la mañana, y en la tarde 4 de la tarde. Esto también es importante cuando damos tratamiento de suplementación, ¿no? Cuando usamos un corticoide de acción corta, que nos puede dar 4 a 6 horas, entonces tendríamos que dar dosis divididas, una dosis a las 8 de la mañana y otra dosis 4 de la tarde, para remediar el ciclo circadiano. Pero cuando usamos un corticoide de acción larga, ya no es necesario, pues, porque te va a cubrir las 24 horas, entonces usualmente solamente se da en la mañana, como es el caso de la prednisona, ¿no? Entonces ya no es necesario dividir la dosis. Se divide dosis cuando el corticoide que voy a usar es de acción corta, de 4 a 6 horas. Pero si es un corticoide de acción larga, entonces tengo solamente una vez al día. ¿Qué cortisona de acción corta? Por ejemplo, la hidrocortisona, que se da cada 6 horas. Si yo uso hidrocortisona, por ejemplo, para el tratamiento de una insuficiencia suprarrenal, tendría que dar una dosis a las 8 de la mañana y las otras dosis a las 4 de la tarde. Si es un corticoide de acción larga, como es la prednisona, simplemente una dosis al día. Los esteroides, en general, uno de ellos, la aldosterona, tienen un mecanismo de acción. Miren los receptores donde se encuentra el esteroide. No está en la membrana, como es que algunas hormonas actúan con receptores en la membrana, ¿no? Esta no está ahí. Los receptores están dentro del citoplasma de la célula. En este caso, esta célula estamos representando a la célula tubular del tubo contornado distal, que es donde actúa la aldosterona. En el lado derecho está la luz tubular, el lumen tubular, donde está discurriendo la orina, y el lado izquierdo está
la parte intersticial o vascular. ¿Ok? Entonces, la aldosterona que se produce en las glándulas suprarrenales a través de la sangre van a llegar hasta las células tubulares, ¿no? En el polo vascular se secreta, ¿no? La aldosterona va a ingresar dentro de la célula tubular y se va a unir a un receptor intracitoplasmático. Y se forma el complejo receptor aldosterona. Una vez formado ese complejo, ¿no? Receptor aldosterona, ese complejo va a entrar dentro del núcleo de la célula y va a actuar a nivel de ADN. ¿Qué va a hacer a nivel del ADN? Va a estimular la síntesis del ARN mensajero. A ese proceso, ¿cómo se llama? Cuando a partir del ADN se forma ARN mensajero, ¿cómo se llama? Es bioquímica. ¿No? ¿Para qué se forma un ARN mensajero? Este ARN mensajero tiene toda la información genética para sintetizar una determinada proteína. ¿Y dónde se va a producir esas proteínas? ¿No? En los ribosomas. Y a ese proceso de síntesis proteica, ¿cómo se conoce? Como el proceso de traducción, ¿no? Hicieron una copia con el ARN mensajero, en los ribosomas se traduce ese ARN mensajero, ¿no? ¿Cómo se va a traducir? Produciendo proteínas. Son esas proteínas luego sintetizadas en el citoplasma que van a migrar hacia la membrana celular y van a ejercer su efecto. Son proteínas incluidas en la membrana celular. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿No? Esta aldosterona sintetiza proteínas, ¿no? Que van a absorber sodio y agua hacia la parte vascular y van a introducir el potasio al intracelular. Pero miren, este potasio, luego en el polo, el lumen tubular, ese potasio sale hacia la orina. Entonces, el efecto neto es que yo absorbo sodio, pero no sodio solo, sino sodio unido al agua. Perdón, sí, unido al agua. Absorbe sodio y agua y elimina potasio. Ese es el efecto de la aldosterona, ¿no? A través, ¿no?, de proteínas de membrana. Son transportes activos que requieren energía. Hay otra hormona muy parecida que tiene este efecto de absorber agua, que es la hormona antidiurética o vasopresina sintetizada. ¿Dónde sintetiza la vasopresina? Clase del lunes. Ha faltado. Vasopresina, ¿dónde se produce? En el hipotálamo. En la neurohipófisis, ¿no? En la neurohipófisis, en la hipófisis posterior. Ahí se produce la hormona antidiurética y vasopresina. ¿Qué hace? ¿Cuál es su efecto? Absorber agua a nivel tubular. El mismo efecto que el de la aldosterona, pero independientemente de sodio. Es agua libre, solo absorbe agua. Entonces, en el metabolismo del agua hay dos hormonas: la aldosterona, que absorbe agua unida al sodio, y la hormona antidiurética, que solo absorbe agua. Las dos hormonas van a responder a estímulos muy parecidos. Por ejemplo, el baja la volemia. Si baja la volemia porque tengo una hemorragia, pierdo sangre, o porque me deshidrato, porque tengo una diarrea abundante, vomito demasiado, me he deshidratado, baja mi volemia, hago hipotensión arterial, entonces rápidamente esa baja en la presión, ¿no?, es captado por los quimiorreceptores al nivel de las células yuxtaglomerares del riñón y estimulan la secreción de renina, angiotensina, aldosterona. Por eso decíamos que la aldosterona es estimulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero esa baja de presión también va a estimular a la neurohipófisis a producir hormona antidiurética y va a absorber más agua. Al final de cuentas, ambos van a tener el mismo efecto de aumentar la volemia, aumentar la presión.
Miren, ahí dice espironolactona. Espironolactona es un fármaco, un medicamento que bloquea los receptores de los mineralocorticoides, ¿no? Lo bloquea y ya no deja actuar a la aldosterona. Por eso que el espironolactona es considerado como un diurético. Un diurético porque al bloquear la aldosterona, entonces ya no absorbo sodio, absorbo agua, entonces voy a perder el sodio y agua, lo voy a perder en orina. Entonces tiene ese efecto diurético de estimular la diuresis y la pérdida de sodio. Pero, ¿qué va a pasar? ¿No? Si bloqueo con la aldosterona, pierdo sodio y agua, pero no puedo eliminar potasio, ¿no? ¿Cuál va a ser su efecto? Retener potasio. Entonces la espironolactona es un diurético que te favorece la pérdida de sodio y agua, pero te produce hipercalemia. A diferencia de la furosemida. Ya han hecho fármaco, ¿no es cierto? Sí, ya. Sí. Farmacología. La furosemida, ¿no han hecho todavía? No, es, bueno, si me va bien en ese ciclo. Ya, la furosemida es otro diurético que elimina sodio, elimina agua y también potasio. Y te produce hipopotasemia. Entonces, a veces cuando tenemos ese efecto de hipopotasemia por la furosemida sí es un diurético potente, ¿no? Le daban 10 veces más que la furosemida. Entonces es un diurético leve. Entonces, usualmente cuando hay edema, cuando estamos hinchados, usamos la furosemida, pero hacen hipocalemia. Entonces, para contrarrestar ese efecto de la hipocalemia, podemos usar la espironolactona, que también es un diurético, apoya la diuresis, pero te retiene potasio, ¿no? Que es efecto contrario a la furosemida.